Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Montrus. Buenos días, otra edición aquí del Gigante de la Semana. Bueno, sin duda alguna, la noticia de la semana ha sido la recuperación de Afganistán a manos de los talibanes. Tras la derrota militar después de años de instalación y de ocupación de los Estados Unidos en ese territorio, tuvieron que marcharse, era insostenible la situación. No pudieron jamás ocupar la totalidad del territorio y los talibanes conservaron durante estos casi 20 años una economía paralela, conservaron muchos pueblos y aldeas bajo su control, mantuvieron lo que es el estratégico tráfico de opio y de drogas. Entonces, esta derrota militar después de 20 años de la superpotencia militar que no ha podido terminar de dominar a los afganos, una vez más los afganos han resistido a las superpotencias también. Oportunamente fue la Unión Soviética, luego fue Estados Unidos, antaño había sido Gran Bretaña. Afganistán entonces vuelve a estar en manos de afganos puros. Claro, obviamente para la cultura occidental, los talibanes, que son fundamentalistas islámicos, pero no por islámicos, sino por fundamentalistas, genera preocupación. Esto, por supuesto, es lo que ha puesto al mundo nuevamente en alerta. Las escenas de los funcionarios y diplomáticos que aún quedaban en la Embajada de Estados Unidos, en la capital, Kabul, saliendo por un helicóptero o a través de un helicóptero, generó todo tipo de, digamos así, asociación con la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Se puede decir que otro pequeño país, con ejércitos que no tienen absolutamente nada como igualarlos en el potencial bélico y de fuego, han derrotado a Estados Unidos. Tras 2 décadas de ocupación, usando oportunamente la excusa de los atentados a las Torres Gemelas, quizás autoatentado, y teóricamente buscando a algunos líderes, digamos así, de Al Qaeda, finalmente recordemos Omar, que nadie supo bien si era verdad o no, que encima decían que tenía un ojo de vidrio, se escapó en motoneta delante de ellos. Todas las elucubraciones de complicidad en realidad entre Estados Unidos que dio fomento a los talibanes, para, recordemos, echar a los soviéticos cuando estos acudieron a un pedido de ayuda por parte del gobierno comunista de aquel entonces de Afganistán. Cuando los talibanes expulsaron a los soviéticos, al poco tiempo fueron los estadounidenses los que invadieron Estados Unidos. Y durante 20 años no pudieron tomar el control de su territorio. Se tuvieron que ir y ahora los afganos vuelven a tener entonces el control definitivo de su territorio. Y después de haber tomado prácticamente la totalidad de las ciudades, la mayoría de los pueblos, y quedan algunas aldeas remanentes, desde las cuales nuevamente Estados Unidos va a intentar recuperar un territorio que ha perdido. Recordemos que Afganistán es en realidad la gran reserva de gas del mundo, y en realidad la búsqueda de Al Qaeda era apenas una excusa para quedarse con esta estratégica reserva, que no pudieron terminar de explotar, aunque, según dijo en el momento de la invasión por parte de Estados Unidos, Julian Assange advertía, el fundador de Wikileaks, que en realidad esto era una forma para lavar dinero. Vamos a ir leyendo la traducción de lo que va a decir ahora Julian Assange. Vamos a ver si podemos arreglar ahí el audio. Aguárdenme un segundito, ahí estamos. Ahí estamos. Palabras de Julian Assange. Dice: el objetivo no es subyugar a Afganistán.
El objetivo es utilizar Afganistán para lavar dinero de las bases impositivas de Estados Unidos y de países europeos. El tema es llevar a Afganistán nuevamente a las redes de seguridad internacional. Es tener una guerra sin fin. Ya lo decía Julian Assange, cuando Estados Unidos invadió oportunamente Afganistán. Después de 20 años jamás pudieron terminar de hacer pie. Pero también allí hubo, como dice el canal ruso RT, un gran negocio de lavado de dinero. Por ejemplo, Estados Unidos, en la supuesta lucha contra la producción de drogas, en realidad Estados Unidos controla la producción y tráfico mundial de drogas a través de la DEA. Decíamos entonces, y desviaron 9.000 millones de dólares solamente para intentar combatirlo. Por otra parte, también Estados Unidos desperdició 549 millones de dólares en 20 aviones de carga defectuosos que se pusieron a la venta y finalmente se vendieron por chatarra en 32.000 dólares. De 549 millones de dólares se vendieron en 32.000 dólares. Otra partida de gastos, sigue diciendo el canal ruso RT, se destinó a la construcción de un centro de formación por 500.000 dólares, que tuvo que ser demolido después de 4 meses de uso. Aparte, Washington desembolsó 28 millones de dólares para crear un uniforme militar con patrón de camuflaje para su uso en zonas boscosas, cuando los bosques cubren apenas el 2% del territorio afgano. Entre otros ejemplos de gastos difíciles de justificar, se mencionan los 176 millones de dólares que se invirtieron en construir una carretera, que fue destruida en menos de un mes, así como los 36 millones de dólares que se destinaron a la creación de un comando central que no se utiliza debido a un error en el tendido de las líneas eléctricas. Este y un montón de cosas más ha sido el gran negocio de Estados Unidos al invadir Afganistán. Mientras se explotaba el gas que estaba, digamos, en su territorio, se dice que Afganistán es un país arriba de una reserva de gas. Bueno, en esa lucha con el Talibán justificaron un montón de gastos mientras ponían a Ashraf Ghani, un, digamos, presidente totalmente títere, que ahora se ha refugiado junto a su familia en los Estados Árabes Unidos, y por supuesto eso, digamos, muestra la corrupción que hay. Obviamente que en Occidente hay todo un temor porque la mala interpretación del Islam, o una interpretación del Islam, porque acá quiero y debemos en realidad ser muy cautelosos. Afganistán sirvió, y los talibanes y Al Qaeda sirvieron para demonizar al Islam. El Islam es una religión harto piadosa, una religión que al leer el Corán vamos a ver que no le va en saga a la Biblia cristiana en cuanto a el mensaje de, digamos así, de compasión, piedad, conmiseración. No tiene absolutamente nada que ver con algunas interpretaciones erróneas como la tienen en sí todas las religiones. Y por supuesto, eso dio lugar a que estos grupos, como Al Qaeda, como el ISIS, como los talibán, bueno, generen este odio hacia todo el Islam, ¿no? O sea, ha servido como para demonizar todo lo islámico. Los talibán, que son este sector muy particular, bueno, tienen en una interpretación epocal y medieval casi del Corán, unas restricciones muy grandes hacia las mujeres. No pueden desarrollar profesiones, no pueden trabajar, tienen que usar la burka que los cubre. Ojo, los hombres también están totalmente cubiertos, ¿eh? Esto no digamos que no. Pero bueno, obviamente eso ha despertado mucho temor. Quizás para subsanar todo esto se ha generado un consejo de transición entre, digamos, lo que quedó de las autoridades que no huyeron de Afganistán y lo que son la conducción de los talibanes, que no tienen una figura emergente como antaño tenían en Omar. El presidente del Consejo para la Reconciliación Nacional, Abdullah, sostuvo conversaciones con Khalid al-Rahman Haqqani, alto miembro de la facción talibán Haqqani, que son distintos sectores y una delegación de talibanes. En la reunión estuvieron el exmandatario afgano, Kamil Karzai,
pero en forma online, el presidente del Senado, Faisal Hadi Muslimayar, entre otras personalidades. Trataron, por otra parte, intercambiaron puntos de vista sobre la seguridad de los ciudadanos, tanto en Kabul como en todo Afganistán. Vamos a ver qué decían nuestros colegas de Venezuela, de la cadena multinacional Telesur, venezolana fundamentalmente, sobre este, digamos así, cambio de mando en Afganistán y sobre todo este trabajo del Consejo de Transición. Y en Afganistán la tensión con respecto a la situación de seguridad sigue aumentando tras el anuncio de fuerzas opuestas a los talibanes sobre el inicio de una ofensiva militar en su contra. Bar Yunes del canal Al Mayadin nos amplía la información. Adelante. La tensión en la situación de seguridad sigue aumentando en Afganistán después de que Ahmed Massoud anunció desde Panjshir que había iniciado un movimiento armado contra los talibán y pidió a los ciudadanos afganos que se alinearan con él y trabajaran por una revolución militar contra los talibán. Igualmente, Amrullah Saleh, primer vicepresidente afgano, que seguía en rango al presidente dimitido Ashraf Ghani, se autoproclamó presidente del país y se unió a Ahmad Shah Massoud en Panjshir. De esta manera, Afganistán regresa al cuadrante de la guerra civil entre los talibán y sus partidarios por un lado y los panjshiríes más los que se sumaron a estos últimos por parte de Amrullah Saleh por el otro lado. Vale señalar que los panjshiríes pudieron reunir equipos militares, tanques y helicópteros para sus futuras acciones militares contra los talibán. El movimiento talibán declaró por su parte una amnistía para quienes tenían trato y estaban vinculados con los estadounidenses y también para los empleados públicos del gobierno afgano. Además, ya comenzó a confrontar los muchos y complejos expedientes internos en Afganistán, de los cuales el más importante es la situación económica, en la que ha colapsado la moneda nacional, la rupia afgana, frente al dólar y ha perdido gran parte de su poder adquisitivo. Mientras tanto, los comerciantes como los ciudadanos temen la interrupción del suministro de alimentos en caso de que las fronteras entre Afganistán y los países vecinos se mantengan cerradas. Algunas fuentes indicaron que grandes e históricos dirigentes afganos ocuparán puestos en el gobierno, algo que ayudaría a calmar la situación en Afganistán, tales como el expresidente afgano Hamid Karzai, el líder del partido islámico Gurdin Hemtair y el doctor Abdullah Abdullah, jefe del Consejo de Negociaciones con los talibán. Según aclaran las citadas fuentes, los talibán desarrollaron actualmente una estrategia inclusiva para todas las sectas religiosas en un intento de incluir a dichas confesiones religiosas en un proceso político alejado de la hostilidad y la confrontación sectaria, según aseguran las fuentes. Bueno, aparentemente los talibanes quieren hacer algo distinto a lo que hicieron en su momento. Vamos a ver si esto lo pueden concretar. Por otra parte, el diario porteño BAE Negocios sostiene que justamente el Banco Central afgano quedó sin reservas en efectivo. El último presidente de la entidad afirmó que hay 9.000 millones de dólares nada más, pero están en el extranjero, que en las arcas físicas del Banco Central afgano, bueno, está con 0 pesos. Esto, por supuesto, se sabía, habían fugado todo el dinero y curiosamente, para que esto estalle y no sea nada fácil, muchos norteamericanos dejaron mucho material bélico. Lo dejaron en estratégicas aldeas, seguramente para, digamos así, ahora alimentar alguna contrarrevolución que por supuesto ellos van a tratar de generar, porque eso también les permite lavar dinero. La guerra permanente que Estados Unidos desarrolla a nivel mundial es parte de la economía de Estados Unidos. Por eso no es de extrañarse entonces que ahora el negocio sea apoyar a grupos rebeldes anti-talibán. Bueno, señores, la noticia de la semana, sin duda alguna, aquí en el Gigante de la Semana en Radio Mundus. Ustedes saben, la continuidad informativa permanentemente en todas nuestras plataformas, en radiomundus.com.ar, también en tvmundus.com.ar y por supuesto con nuestra operación técnica Raúl de Sousa, Parley Simpson en la producción, Andrés Pescara en legales y Raúl Asambloc, que está trabajando a mano partida en internacionales. Mi nombre es Daniel Docampo Espada, los despido hasta la próxima emisión aquí en El Gigante de la Semana por Radio Mundus. Chao.
desde internet y para el mundo transmite Radio Mundo.